¿Cómo afecta la subida de cotizaciones a la nómina de los trabajadores en 2025? La subida de las bases máximas elevará la aportación de 1,2 millones de trabajadores. El mecanismo de equidad intergeneracional supondrá una media de 215 euros al año, de los que el empleado cargará con un 17% del coste. La cuota de solidaridad partirá de una horquilla de entre 543 euros y 1.100 euros anuales de coste, de los que el empleado pagará también el 17%. El principio de 2025 llegará con una subida de cotizaciones sociales para empresas y trabajadores destinada a dar cobertura a la factura de las pensiones, que volverá a arañar los sueldos con el objetivo de reforzar los insuficientes ingresos de la seguridad social. Ello, a pesar de que los contribuyentes ya aportan al balance de ingresos del sistema público unos 53.500 millones de euros entre transferencias y préstamos procedentes del presupuesto general, es decir, de la recaudación de impuestos. Así, además de las cotizaciones ordinarias, la seguridad social y de la consistente subida anual de la base mínima de cotización mediante el incremento del salario mínimo interprofesional, SMI, el Gobierno lleva 2 años aplicando el mecanismo de equidad intergeneracional, la cuota que abonan la totalidad de los afiliados con independencia de su nivel salarial, también autónomos, y que alcanzará el 0,8% en 2025 en su tercer año de vigencia. A partir del 1 de enero también se aplica el segundo destope de base máxima de cotización que incorporó la reforma del anterior ministro del ramo, José Luis Escrivá, y que aplica un aumento del tope en función del avance del IPC más un extra de 1,2 puntos porcentuales. Y por último, se estrena en el próximo año la nueva cuota de solidaridad, que se aplicará en 3 tramos a los sueldos que rebasen la base máxima en cada momento. Un primer tramo para las nóminas que rebasen en un 10% la base máxima de 59.000 asumirán un recargo del 0,92% a partir de enero. La cuota para las que rebasen entre un 10% y un 50% será del 1% y del 1,17% para las que superen en más de un 50% la base máxima. Subida de la base máxima. En primer lugar, cabe destacar que la Seguridad Social elevará la base máxima de cotización un 4% como producto del destope aprobado con la reforma de pensiones, que establece que la actualización de este límite máximo gravado con cotizaciones se establece un aumento anual en función al avance de la inflación, 2,8%, en 2024 más 1,2 puntos porcentuales extra. De este modo, la base máxima se incrementará en 2.268 euros brutos anuales, pasando de 56.646 euros anuales y el nuevo de 58.914 euros. Este incremento afectará a 1,2 millones de trabajadores que comenzarán a cotizar hasta esa cuantía, mientras que ahora no aportaban por esos 2.268 euros, elevando el montante de sus cotizaciones ordinarias a la Seguridad Social. Teniendo en cuenta que esta aportación extra está tasada por el Gobierno en unos 996 millones de euros y que unos 175 millones se restarán del neto de la nómina, la parte que costearán los trabajadores en base a los tipos de cotización establecidos para 2025, esos 1,2 millones de trabajadores pagarán por el incremento unos 145 euros más cada uno en el conjunto del año, que se restará de su sueldo líquido en concepto de cotizaciones ordinarias. Impacto del mecanismo de equidad. Sin embargo, por el alcance de la cuota aplicable, el mecanismo de equidad intergeneracional, MEI, es el que más ingresos proveerá a la Seguridad Social en 2025 de entre las nuevas cuotas destinadas a reforzar los ingresos del sistema para afrontar los desembolsos en pensiones y demás prestaciones. Con una peculiaridad: esta cotización adicional, que entra en su tercer año de vigencia y que ascenderá al 0,8% del sueldo bruto, una décima más que en el presente ejercicio, no genera derechos de pensión, sino que es una cuota finalista destinada a reflotar el remanente del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la popularmente denominada como hucha de las pensiones. Para un salario medio, de unos 26.948 euros brutos anuales en 12 pagas según las estadísticas de la última encuesta de estructura salarial del INE con cifras de 2022, supondrá un pago anual de 215 euros con 50 céntimos, unos 18 euros mensuales.
Teniendo en cuenta que el pago del mecanismo de equidad lleva asociada una proporción del 83% a cargo de la empresa y un 17% para el empleado, el trabajador notará en su nómina un descuento de 45,70 € anuales y 3,80 € cada mes. Sin embargo, como se ha mencionado, esta cuota es la más voluminosa en términos de impacto financiero para el sistema por su alcance, ya que la pagan la totalidad de trabajadores asalariados y autónomos con independencia de su nivel retributivo. En suma, de los 5.800 millones que espera recaudar la Seguridad Social en 2025 a través de las cuotas asociadas a la reforma de pensiones, 4.404 millones se ingresarán con el mecanismo de equidad. De este modo, el pago es proporcional. Según la distribución de los deciles salariales de los ocupados españoles para el ejercicio 2022, el último disponible, en un primer escalón de 623 € mensuales, 7.479 € al mes, el descuente anual por el mecanismo sería de 59,80 €, 5 € al mes, de los que el empleado pagaría 12,70 € en el conjunto del año, suponiendo un descuento de la nómina neta de 1 € al mes. Para un sueldo de 1.138 € al mes, el salario mínimo interprofesional que afecta a cerca de 2,5 millones de trabajadores en nuestro país, unos 13.664 € al año, el pago total por el MEI ascenderá el próximo año a 109 €, 9 € al mes, de los que el descuento en nómina serán 23 € en el año, unos 2 € mensuales. El siguiente escalón con una nómina de 1.346 €, 16.155 € anuales, soportará una cuota anual total sobre el bruto de 129 €, 19,70 € al mes. El empleado pagará en este caso 27,50 € en el año, 2,30 € mensuales. En el cuarto decil de renta salarial, para unos 1.528 € al mes, 18.348 € anuales, el pago mensual sobre el bruto asciende a 12,20 €, 146 € en el año, de los cuales al empleado se le descontarán 2,60 € al mes, 31,20 € al año. En el quinto nivel, con 1.717 € brutos al mes en 12 pagas, 20.606 € al año, el coste total de la cuota asciende ya a 184 € en el ejercicio, 13,70 € al mes, de los que el empleado paga 35 € anuales, casi 3 € al mes. Para otra nómina algo mayor de 1.923 € brutos al mes en 12 pagas, 23.085 € anuales, el pago sobre el bruto sería de 185 €, 15,40 € al mes, de los que el empleado abonaría 39,20 € anuales, 3,20 € al mes. Ya con 2.195 € brutos la mes en 12 pagas, 26.348 € anuales, el pago mensual total sería de 17,50 €, 210 € al año, de los que el empleado se descontaría de la nómina 44,80 € en el año, 3,70 € al mes. En un octavo escalón y con una retribución bruta de 2.602 € al mes en 12 pagas, 31.229 € anuales, el coste del mecanismo de equidad sería de 250 € al año, 21 € al mes, de los que el empleado se restaría del neto unos 53 € anuales, 4,40 € al mes. En el noveno decil de renta salarial registrado por el INE el coste para la nómina bruta de 3.187 € al mes, 38.251 € al año, sería de un total de 306 € al año, 25,50 € al mes. Aquí, el empleado soportaría directamente en su neto unos 65 € al año, 5,50 € al mes. Y mención especial merecen los salarios más altos porque al 0,8% de la cotización del MEI se le sumará la cuota de solidaridad. En una nómina de 5.019 € brutos al mes en 12 pagas, 60.228 € al año, el coste del mecanismo será de 481 € al año sobre el bruto, unos 40 € al mes. De ello, el empleado pagará 102 € al año, unos 8,50 € al mes.
Cabe recordar que se han desglosado en este ejercicio el coste total del mecanismo sobre el bruto y la parte a pagar por el empleado, que un 17% del total. El resto del abono corre a cargo del empleador. Nueva cuota de solidaridad. También a partir de 2025 se comienza a aplicar el recargo extra a los sueldos que se sitúen por encima de la base máxima de cotización, 4.909,50 € en 2025. Como se ha mencionado, se aplica en 3 tramos en función de en cuánto porcentaje superen la base máxima, un 10% por encima, entre un 10 y un 50% mayor y a partir del 50% de más. Los tipos se irán incrementando para todos los tramos entre 2025 y 2045. Desde el 1 de enero el año próximo esta cuota se sitúa en el 0,92% para el primero de ellos, el 1% en el segundo y el 1,17% en el más elevado. De este modo, para el sueldo inmediatamente relacionado con la base máxima de cotización, los 59.000 € brutos anuales, la cuota del 0,92% aplicada supondrá un pago anual de casi 543 € anuales, 45 € mensuales. Como ocurre con el MEI, esta cuota también está distribuida en un 83% a cargo del empleador y un 17% a costa del empleado. Por lo que para este primer caso, el descuento en el neto de la nómina sería de 92 € en el año, 7,70 € mensuales. Este mismo tipo de cotización se aplicará, proporcionalmente, a las retribuciones hasta un 10% mayores de la base máxima, es decir, hasta los 64.900 € anuales. A partir de los 64.900 € y hasta 50% por encima de la base máxima de cotización, 97.350 € anuales, se aplicará el segundo tipo de cuota de solidaridad, del 1% para 2025. Por lo que para un sueldo de 65.000 € el pago anual ascendería hasta los 650 € anuales, 54 € mensuales. En este caso, el empleado vería descontados de su sueldo líquido 110 € en el año, 9,20 € al mes. Para observarla la escala proporcional de la cuota el sueldo justo en el límite, de 93.350 € anuales pagaría 973,50 € anuales, 81 € al mes. El trabajador costearía en este caso 165,50 € en el año, casi 14 € al mes. Y por último, a partir de ese 50% por encima de la base máxima se aplicaría el tercer tipo de cotización por cuota de solidaridad, un 1,17% de la nómina. En los primeros escalos, por ejemplo para un sueldo de 94.000 € anuales, el pago sería de 1.100 €, 91 € mensuales, de los que el trabajador pagaría 187 € al año, 15,60 € al mes. Mientras que retribuciones más altas afrontarían pagos aún mayores. Por ejemplo, para una nómina de 100.000 € la cuota ascendería a 1.170 € en el conjunto del año, 97,50 € mensuales, donde el trabajador cargaría con 199 € anuales, 16,50 € al mes. Y para un salario de 120.000 € anuales el pago sería de 1.404 € en 12 meses, 117 € al mes, caso en el cual el descuento sobre el líquido salarial sería de 238,60 € en el año, casi 20 € al mes.